explícita todas las propiedades que caracterizan desde el punto de vista de lógica de primer orden la aritmética del sucesor, y además vimos una path list, la teoría P sub S que tenéis en vuestra transparencia con los tres primeros axiomas más el esquema recursivo. ¿De acuerdo? Luego aquí la respuesta sí, hay una asignación recursiva y en consecuencia pues, también es decir. ¿De acuerdo? Luego la respuesta aquí también es que sí, existe un algoritmo, lo sabemos de manera teórica y también de manera práctica porque además la teoría admite eliminación de clasificación. Fue nuestro primer ejemplo de una asociación recursiva, un ejemplo de teoría decidible y además la misma teoría en su lenguaje tenía eliminación de cuantificadores y eso nos permitió de manera práctica implementar el algoritmo correspondiente, ¿verdad? Y de paso, aunque esto hemos dado menos importancia por falta de tiempo, digamos, os decía siempre la coletilla, y si analizáis cómo son las fórmulas abiertas podéis ver cuáles son los conjuntos definibles en el lenguaje. Y recordad que aquí, en este caso tan simple, los definibles eran los finitos o los cofinitos. ¿Vale? Muy sencillo. Lo único que puedo definir los conjuntos finitos, este punto, o conjuntos cuyo complementario es finito. Nada más. Los definibles. Finitos. Cofinitos, que ya es un conjunto muy pobre, ¿vale? Como clase de conjuntos definibles. Ya, fijaros, ni siquiera los números pares pueden estar ahí incluidos, ¿verdad? Ni siquiera intervalos que no fueran finitos o confinitos. Muy bien. El siguiente paso, después del sucesor, pues ampliamos de manera natural el lenguaje considerando el orden, que aportaba de nuevo el orden. Y pues la ampliación y ahora consideramos N con el lenguaje con la relación de orden N. Vimos, además, por lo menos comentamos que el orden no era expresable aquí, luego esto era una ampliación real del lenguaje, luego hay que empezar de cero, hay que ver si al aumentar el lenguaje hemos estropeado, ¿no?, esas propiedades y volver a ver la asignación, decidibilidad y los conjuntos correspondientes. Veíamos, sin embargo, que no había ningún problema y la respuesta volvió a ser sí, es tratable la teoría aunque pongamos el orden, la respuesta aquí es sí, la respuesta aquí es sí y podemos determinar el conjunto. Recordad que sí que era recursión maximalizable y teníamos una teoría T sub menor que esencialmente añadíamos información a T sub S, la teoría del sucesor, y además ganábamos una cosa y es que esta teoría además era finita, ¿verdad? Al pasar de una a otra, aquí no es finitamente accionable y aquí sí, porque gracias al orden podíamos decir de manera uniforme finita que no hay ciclos. ¿De acuerdo? Luego un accidente, pero conseguíamos incluso no solo una aximalización recursiva, sino algo aún más fuerte, una aximalización infinita de la estructura. ¿Vale? Lo que nos importa es recursiva, en particular la teoría sigue siendo decidible y otra vez lo sabemos desde el punto de vista teórico si hay una simulación recursiva y también desde el punto de vista práctico porque vimos que la teoría admitía eliminaciones de cuantificadores. También admite eliminación de cuantificadores. En castellano, se me acuerda el Q por quantifier, las iniciales habitualmente en inglés, vamos a poner S, eliminación de cuantificadores. Exactamente. Sí. Tenemos a Ecuador presente en esta última clase. ¿De acuerdo? Entonces, de manera admitía eliminación de cuantificadores, luego una teoría tratable, teníamos los axiomas y además resultaba que analizando cómo son las nuevas fórmulas abiertas aquí, si fijamos como el conjunto de base de los naturales, aquí además podemos añadir intervalos, pero los intervalos que puedo definir aquí siguen siendo conjuntos finitos o cofinitos. ¿De acuerdo? Eso es con la propia naturaleza de estar trabajando. Luego, aunque sí que teníamos un lenguaje más expresivo, los conjuntos que podía definir, aun teniendo sucesor y orden, seguía siendo lo mismo y una clase ciertamente pobre, los conjuntos finitos o cofinitos, que los podía haber definido ya aquí, ¿de acuerdo? O prácticamente con una. El siguiente salto, una vez que estudiamos hacer el orden, fue pasar a la suma, ¿verdad? Otra vez, la suma no es expresable aquí, por ejemplo, el conjunto de los números pares, bueno, no es ni finito ni cofinito,
y lo podemos expresar mediante la suma, pero tiene sentido plantearnos qué pasa si ampliamos ahora con la suma. Y mirad, si ampliamos con la suma, por cuestión de brevedad, nos podemos olvidar de todos los demás símbolos, porque es un ejercicio. Hicimos la primera parte del curso, que tanto el cero, el sucesor como el orden son definibles a partir de la suma. ¿De acuerdo? Podríamos poner todos los símbolos, como hacíamos de hecho, pero esencialmente podemos hablar de los naturales con la suma. ¿Qué ocurre ahí? Pues claro, aunque ahora ya sí que teníamos más expresividad en el lenguaje, sí que seguía siendo, ¿verdad?, recursivamente sematizable, lo que vimos el último día, y una sematización viene dada por la aritmética de Perfumer. Decidible, claro, en el momento que la teoría tiene una asignación recursiva, sabemos que es decidible, y además, gracias a la eliminación de cuantificadores, podemos dar un algoritmo práctico. Pero, y la principal diferencia respecto a los anteriores casos, en este caso no admite novedad respecto a la aplicación de los métodos anteriores, como que sí, además la teoría admite eliminación de cuantificadores, pero en un lenguaje extendido. No en el propio lenguaje. ¿De acuerdo? Pero esencialmente el objetivo principal del curso, que era determinar estructuras de los naturales donde haya algoritmos de decisión que podamos implementar, hasta la suma seguimos teniendo. ¿De acuerdo? Y uno puede coger el algoritmo que vimos en la transparencia en modo teórico y echándole paciencia y ganas, pues traducirlo en un programa Haskell que recibe la fórmula escrita en el lenguaje con la suma y todos los demás símbolos y decide si es verdadera o no en el conjunto de los números naturales. Y veíamos también al final del martes pasado que ahora sí ya por fin ha aumentado la capacidad expresiva respecto a los conjuntos definibles. Y si añadimos la suma, puesto que realmente tenemos las congruencias también, pues realmente lo que podemos definir son conjuntos esencialmente periódicos, lo que aumenta nuestra capacidad expresiva. Y eso esencialmente periódico, lo que quiere decir es que son periódicos a partir de un cierto punto. Tiene una primera parte finita donde puede comportarse todo lo irregular que queramos, puntos sí, puntos no, pero a partir de un cierto m natural, a partir de aquí ya es un conjunto periódico donde se repite la pertenencia sí o no, un módulo, una cierta congruencia, que esencialmente es lo que hay detrás de la eliminación de cuantificadores. Luego aquí los conjuntos eventuales no hay. Pero fijaros, aunque hayamos aumentado mucho la clase de conjuntos definibles, todavía son conjuntos muy simples. En particular, todos son computables, además computables de manera efectiva, porque simplemente hay un cierto m, a partir de ahí ya es repetible. Otra cosa importante, salió el problema de la complejidad, ¿verdad? Para esta teoría sí que está estudiada la complejidad. Y aunque es decidible, el problema de decisión para la aritmética de Perfumer es uno de los pocos problemas que se sabe que está fuera de los tratables. Porque hay una prueba que requiere tiempo exponencial, en concreto requiere tiempo doblemente exponencial. Hablando de líneas generales, lo que quiere decir que requiere un número de pasos del orden no solo 2 elevado a una constante, sino 2 elevado a 2 a una constante, ¿vale? Y no hay manera, ha sido más general, de conseguir un algoritmo que responda correctamente al problema de decisión de la aritmética de Perfumer y que para el peor de los casos no alcance ese tiempo para alguna fórmula. Intratable. Aquí no es duda, no es que sea P igual o distinto de NP, es de los pocos resultados absolutos que puedo dar en el sentido de que la complejidad de ese algoritmo cae fuera de lo que hoy se considera tratable del tipo polinomial, ¿de acuerdo? Está por encima
encima incluso del exponencial y cae en lo doblemente exponencial. Bueno, pues nos encontramos ya consiguiendo el siguiente paso, nos dice, bueno, hemos añadido hasta la suma, pues ahora toca hacer cooperar la suma y el producto. ¿Qué va a pasar? Pues ese es el tema de hoy. ¿Qué pasa si tenemos los dos, la suma y el producto? ¿Verdad? Y nos volvemos a preguntar las dos preguntas claves, si es posible dar una simetrización recursiva o si existe un algoritmo de admisión, pero ahora para las arquitecturas naturales, cuando tenemos estos lenguajes, tanto suma como producto, cuando cooperan ambas operaciones. No escribo el cero, el sucesor y el menor simplemente por economía del lenguaje. Lo podría poner ahí también porque todos esos símbolos son definibles a partir de la suma, ¿de acuerdo? Luego no es una restricción importante que no aparece, simplemente para que quepa en la línea de la transparencia, no tiene mayor importancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasará al saltar de aquí a aquí? Hasta aquí la respuesta en todas, si hemos dicho sí, 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 es posible dar la simulación recursiva, es decidible, es decir, que admite definición de cuantificadores, a lo mejor es muy complejo, pero es decidible al fin y al cabo, y podemos dar una descripción de sus conjuntos, que además son unos conjuntos simples, relativamente simples, y sobre todo muy simples desde el punto de vista computacional. ¿Qué pasará con el producto? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar con este comportamiento, por así decirlo, suave de la teoría sin pasar al lado salvaje en el que todo se complique y no haya manera de hacer algoritmos, no haya manera de axiomatizar? Pues, la cooperación de la suma y el producto de la frontera es lo que vamos a ver. Aquí la respuesta es no. No hay manera de dar ninguna axiotización recursiva de esa teoría. No es que no se nos ocurra, no es que se conoce, que no es imposible dar una lista de axiomas recursivos que caracterice los naturales con la suma y con el producto. No hay manera de dar un algoritmo para decidir si de manera general si una fórmula que tenga la suma y el producto es no verdadera en N. No es que tarde mucho, que sea muy compleja, sino en este caso estamos hablando de un resultado de no computabilidad. Es imposible dar ningún modelo de computación un algoritmo que nos permita decidir si una fórmula de lenguaje de aritmética sí coopera suma y producto es o no verdadera. La teoría, por supuesto, no admite definición de cuantificadores y no hay manera de encontrar ese tal algoritmo. Y como veremos, los conjuntos definibles en el lenguaje al subir a suma y producto se complican muchísimo respecto al anterior. De hecho, aquí lo que aparece es toda una jerarquía de conjuntos definibles muy complejos. ¿De acuerdo? Y lo que nos aparece es una jerarquía de conjuntos definibles de manera que, fijaros, todo lo recursivo, todo lo que es computable aparece ya en esta jerarquía y prácticamente en el nivel cero. O sea, todo lo computable, todo con lo que probablemente nos vamos a encontrar en nuestra vida como ingeniero o como matemático fuera de la lógica, de los fundamentos, lo que hacemos, ya sea de análisis matemático, ya sea de álgebra, ya sea las matemáticas de día a día o la computación de día a día, nos movemos dentro de este sentido, que es lo recursivo, lo computable, aquello que se puede computar. Bueno, pues todo lo computable aparece simplemente en la base de la jerarquía aritmética. Para que os imagináis lo complejo que son ahora lo definible aquí y el salto que hemos pegado desde aquí al poner el producto también en el lenguaje. Y a partir de aquí, esta jerarquía sigue con unos conjuntos que llamamos sigma 1 y 1, sigma 2 y 2, sigma 3 y 3, y así hasta un punto que son conjuntos que ya ni siquiera son computables y cada una de estas clases es más compleja que la anterior. Para que tengáis una idea de lo complicado que son ahora los conjuntos definibles y los conjuntos definibles en la aritmética con la suma y el producto. ¿De acuerdo? Luego, fijaros, todo lo que había hasta aquí es un trocito del nivel cero de los definibles cuando permitimos suma y producto en nuestro lenguaje. Sería lo eventualmente periódico, lo que queráis aquí. Todo lo recursivo, todo lo computable, que es algo ya que en teoría de la complejidad es incluso inabarcable, es algo que donde todas las matemáticas y todas las ciencias de la computación viven hoy en día, es el caso cero de la jerarquía de definibilidad que aquí aparece de los conjuntos aritméticos, para que veáis el salto de complejidad
tan grande que hay de aquí hasta aquí. Y luego hay una frontera real entre esta estructura y esta. Y ahora la respuesta aquí no, no hay manera de axiomatizarlo, y los conjuntos que se pueden definir son unos conjuntos muy, muy complejos. Ni siquiera son computables, ya estos no son computables, estos tampoco, y estos cada vez más complejos, cada vez más complejos, cada vez más complejos. Y la mayor parte de las construcciones que se hacen en matemáticas o ciencias de la computación caen como mucho en una cosita de aquí, de la primera base, y aquí podemos definir cosas mucho más complejas simplemente con la suma y el producto. Una idea de por qué ocurre esto es lo que me gustaría daros en esta última clase. Por supuesto, demostrar todo esto con rigor exigiría otro curso más de que entero para hablar de incompletitud de Gödel, que es un tema muy conocido, que es lo que hay detrás de todo eso, el resultado. ¿De acuerdo? Entonces hoy voy a intentar de la manera que pueda daros algunas ideas que hay por detrás para que podáis al menos entender qué es lo que está pasando aquí. Porque añadir el producto al lenguaje que ya tenemos cambia completamente la situación y hace que pasemos de vivir en un mundo apacible, en un mundo tranquilo, en un mundo smooth, a un mundo totalmente salvaje, donde ya no hay algoritmo, no hay axiomatización y aparecen de repente en el propio lenguaje conjuntos y estructuras muy, muy complejas que escapan incluso de lo computable ya desde el principio. Eso es lo que vamos a ver. Pero claro, antes de eso, por eso dejar este huequito aquí en medio, os debería asaltar una pregunta. Porque claro, la complejidad ha venido porque ha aparecido el producto. Pero la complejidad vendrá del producto o de la cooperación de la suma más el producto. Es una pregunta natural, ¿verdad? Porque hasta aquí, por ejemplo, como el cero, el sucesor y el menor eran definibles a partir de la suma, en realidad la complejidad estaba porque estaba la suma. En el momento que hay la suma y hace falta módulos, precursores, etc. Claro, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Realmente la complejidad viene porque hemos puesto el producto, que es una operación con más enjundia que la suma? Pues no. Por eso, si os fijáis, siempre he hablado de la complejidad de la cooperación entre suma y producto. Realmente la frontera, realmente el salto hacia lo complicado no viene porque esté en el producto, sino porque estén los dos a la vez. De hecho, aunque no nos ha dado tiempo a verlo, si consideramos los naturales solamente con el producto en el lenguaje y no ponemos la suma, resulta que aquí la respuesta sigue siendo sí y la respuesta sigue siendo sí. Luego, el problema de que no haya algoritmo de decisión para los naturales o que no haya simulación de los naturales no es porque tengamos el producto que sea una operación más compleja. Si dejamos al producto solamente en el lenguaje, sigue habiendo una sematización, y esa sematización se llama aritmética de Cohen, en honor de los matemáticos suecos, ¿de acuerdo? Y sí que sigue siendo decidible. Por las técnicas decidibles. Y ahora además, también se estudia su complejidad y en el caso de la aritmética de Cohen se ha demostrado que requiere tiempo triplemente exponencial. Luego, en eso sí es un poquito más complicado de la suma. Con la suma llego hasta con dos exponenciales. En el peor de los casos, si considero producto, tengo que hacer algo de la forma 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a c. Si quiero tener un algoritmo de decisión, entonces ya aparece el producto en el lenguaje. Hablando cocina también. Esta cantidad ingente de tiempo que para mí se mediano ya supera el número de átomos del universo a poco que pongáis el tamaño. ¿De acuerdo? Pero lo importante, aunque la complejidad por supuesto también es muy importante, pero desde el punto de vista que nos interesa y nos compete a nosotros, es que, vale, es muy complejo, triple exponencial, pero es decir, hay un salto de aquí a aquí abismal. Porque aquí es que no hay algoritmo, es algo que está fuera de lo computable, fuera de lo constructible, fuera de lo que puedo manejar
de manera práctica con un lenguaje de programación, y aquí es más complejo, pero está todavía dentro del mundo de lo computable. Triple exponencial. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, aquí los conjuntos también, en este caso, de ciertos conjuntos definibles, en el sentido computables, que no hay una, para la aritmética de Prefurler, si hay una descripción muy sencilla, concisa para estas, ¿no? Los conjuntos que están ahí, cierta clase de conjuntos computables, pero lo que nos interesa es que vuelva a hacer también un trocito del caso cero cuando tenemos suma. Aritmética de Scholen, los naturales solo con el producto, aritmética de Prefurler, los naturales solo con la suma, y ambas estructurales por separado son definibles, son recursivamente asimatizables, tienen una estructura de conjuntos definibles sencillos. El salto de complejidad, la diferencia, el salto aparece no porque esté uno o porque esté el otro, sino porque cooperen los dos. Un resultado muy interesante. No es que el producto es donde esté la complejidad. Con el producto solo seguimos teniendo sí y sí, aquí hay algoritmos, ¿de acuerdo? Hay una axiomatización no tan elegante como las anteriores, en la literatura ahí está, esa lista de axiomas que nos permite axiomatizar todas las propiedades del producto. ¿Vale? Pero al momento que tengamos en el lenguaje suma y producto, pasamos a otro tipo de teorías. Estamos en otra parte de la teoría del modelo, necesitamos otras técnicas, porque ya la respuesta es no, y la complejidad de los conjuntos que podemos definir aquí es muchísimo mayor que todo lo que hay. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hoy quiero contar es darles una idea de por qué aparece aquí este nombre y por qué aparece aquí este, qué es lo que hay detrás. Porque tener suma y producto en el lenguaje es tan poderoso, es tan potente y podemos definir tantas cosas que hace que ya no digamos métodos computacionales para tratar de manera general esa teoría. Y es decir que durante mucho tiempo se pensó que esto no era así. De hecho, durante mucho tiempo, antes de los famosos, los celebérrimos teoremas de Gödel, se pensó que era posible dar una axiomatización de la aritmética con la suma y el producto. ¿Cómo no? Si es casi la estructura más sencilla. Si Hilbert pensaba que se podía axiomatizar las matemáticas enteras, no ya esto, sino las matemáticas enteras, la física entera se podía axiomatizar con una lista de axiomas computables. ¿Cómo no? Casi la habitación más modesta por la que vamos a empezar, que es los naturales con la suma y el producto, que aprendemos casi en la tierna infancia. ¿De acuerdo? Entonces, durante muchos años, antes de que llegase la maldición de Gödel, como algunos lo han llamado, se pensó que la respuesta aquí iba a ser también claramente sí, no solo aquí, sino todas las matemáticas, iba a ser aquí un enfático y enorme sí, es posible axiomatizar de manera recursiva las matemáticas. Y la candidata natural, una candidata natural que en un tiempo se pensó que desempeñaría el papel de aritmética de Prefurler, aritmética de Scholen en esa tabla, lo que se conoce como la aritmética de Peano, que es la teoría natural que intenta capturar las propiedades de primer orden de los naturales con la suma y el producto. Y fijaros, ¿por qué esa teoría se puso como un candidato natural? Porque la aritmética de Peano, ¿de qué consta? Mira, el lenguaje, pues tenemos suma, producto, aquí ya con todos sus alineos, pues también con el sucesor, el menor, y lo que tiene es una serie de axiomas, en concreto 7, que lo que hacen es describir el comportamiento de cada uno de los símbolos, que ya nos van siendo familiares después de todo el curso, ¿verdad? Q1 y Q2 pues, son los axiomas clásicos del sucesor, el sucesor de un número siempre es distinto de 0, el sucesor es inyectivo, ¿verdad? Q3 y Q4 son la definición recursiva de la suma a partir del sucesor. 0 es el elemento neutro y sumar el siguiente de y es lo mismo que el siguiente de x más y, las ecuaciones de definición recursiva de la suma básica. Aquí tenéis las ecuaciones de definición básica del producto, cualquier número por 0 es 0 y x por y más 1 es x por y más x. Y el orden pues, es definible a partir de la suma, eso lo hemos visto mucho en la primera parte, porque un número es menor o igual si existe un z, tal que ahí se puede expresar como x más z. Bueno, 7 axiomas que son propiedades absolutamente básicas de los símbolos que tenemos en el lenguaje: el sucesor, el orden, la suma y el producto. ¿De acuerdo? Y lo que hace la aritmética de Peano, en lugar de ahora ir añadiendo cada vez más propiedades de estas operaciones, en el sentido de que la suma es conmutativa, el producto también es conmutativo,
cuantitativo, una distributiva respecto a la otra, todas las 20 favoritas que queráis. Lo que se dieron cuenta es que muchas de esas propiedades de los números naturales, después cuando uno quiere demostrar de manera rigurosa, lo que hace es hacer un argumento por inducción, ¿verdad? Si quiere hacer demostrar sobre los números naturales que todos los naturales cumplen una cierta propiedad, el método más básico, a la vez más potente para ellos, es demostrar por inducción que se tiene, que lo cumple el cero, y si para todo x, si x lo cumple, el sucesor también, entonces por inducción cae el dominó y todos los números naturales tienen la propiedad. Bueno, pues la idea de la aritmética de Peano es, para intentar tener una teoría lo más potente posible, pongo una serie de propiedades básicas y ahora le añado un esquema, una cantidad infinita, donde añado el principio de inducción para cada fórmula del lenguaje. Es decir, esta teoría te permite aplicar inducción siempre y cuando la propiedad a la que le apliquemos inducción sea definible en el lenguaje de la aritmética. Luego, esto es una manera de encapsular todas las propiedades naturales de los números. Porque, claro, cualquier propiedad que yo pueda demostrar por inducción, la podré demostrar en la aritmética de Peano. Basta que empiece de los axiomas y empiece a aplicar inducción, tengo que hacerlo con cierto cuidado, viendo cómo lo hago, pero eso está desarrollado con mucho rigor, y de hecho, hay muchos resultados positivos y esta teoría es realmente muy importante y se sigue estudiando a día de hoy muchísimo, y hay quien dice que prácticamente todas las matemáticas elementales que se han desarrollado hasta a 12 de junio de 2018 son demostrables en esa teoría que tenéis ahí delante. Y por elementario me refiero que no hablan de grandes cardinales o de teoría de tipos, sino de las matemáticas de álgebra, de geometría, de worker mathematician, ¿no? Como llaman, del matemático del día a día o del computólogo del día a día. Todo eso se puede demostrar ahí. De hecho, el teorema es tan, quizás el teorema que se ha demostrado en los últimos años más famoso, la conjura de Fermat, que ha necesitado curvas elípticas, que ha necesitado muchos años de desarrollo hasta que Andrew Wiles ha dado la solución, pues se ha chequeado y se piensa que es todo formalizable en la aritmética de Peano. La aritmética de Peano demuestra el último teorema de Fermat, para que veáis lo potente que es la teoría de la aritmética de Peano, y prácticamente cualquier resultado que conozcáis de matemática básica o de computación básica es demostrable en esa teoría que tenéis ahí. Luego, era natural, dado también los presupuestos filosóficos de lo que plantea Hilbert, que se pensara que esta teoría debe ser la respuesta aquí. Que esa debe ser una teoría completa y que cualquier propiedad de primer orden de los números naturales al final se podría deducir a partir de un puñado de propiedades y el principio de inducción, que después de todo es un método de prueba básico pero muy potente para establecer resultados sobre los números naturales. Luego, si nos ponemos en principios del siglo XX, pues lo más natural quizás pensar es que esa teoría era completa, que nos daba aquí el primer paso, sí, y que podemos seguir construyendo cada vez más matemáticas completas y además que podemos demostrar, por supuesto, que es una teoría consistente, como no, si no lo son consistentes los números naturales, ¿de acuerdo? Y que podemos dar una prueba finitista de que ahí no hay una contradicción si suponemos ese axioma más el esquema de inducción para fórmulas de primer orden. Bueno, pues ese sentimiento de que sea así fue lo que rompió completamente los famosos teoremas del Complete Together, que precisamente demostraron que esa teoría no es completa y además que es imposible demostrar con método finitista la consistencia de la aritmética de Peano. Luego, el sueño de Gödel, ¿de acuerdo? En el sentido general, totalmente finiquitado por los resultados de incompletitud de Gödel. Luego, en contra quizás de lo que se esperaba, resulta que la aritmética de Peano, aunque muy potente, el último tema de Fornat demostrarle aquí, existencia de infinitos primos, casi toda la álgebra y la geometría que conozcáis demostrarle aquí, aunque muy potente, aunque es capaz de demostrar prácticamente toda la totalidad de las matemáticas que aparecen en una guía elemental de teoría de números, aunque muy potente, no es completa. Hay propiedades de los números naturales que no son demostrables en Peano. Luego no es una axiomatización de la teoría de n con la suma y el producto, ¿de acuerdo? Hay ciertas propiedades de los números naturales que esa teoría no es suficientemente fuerte. Y además el resultado de Gödel es más, no es que lo veremos después, es que a lo mejor hay que añadirle más, no, es que demostró que no puede haber una tal teoría. No es que con la aritmética de Peano nos hayamos quedado cortos, o sea, no se me ocurre añadirle otro esquema de prueba lo consigo, sino se demostró una limitación clara de la lógica de primer orden, más ni menos, que
Si utilizamos la lógica de primer orden para axiomatizar los naturales con la suma y el producto, si la lista de axiomas que me das es computable, que es lo menos que se le pide para que una axiomatización después sea manejable, pues sabes que no es completa. Si tienes la suma y el producto, intenta axiomatizar el conjunto de los números. Lo que está hablando es un resultado de imposibilidad, además intrínseco. No es que esta teoría no haga, sino demostró que ninguna teoría recursiva, con una serie de requerimientos mínimos, va a poder capturar este conjunto de aquí. Luego este conjunto es esencialmente indecidible. No hay manera de capturarlo mediante una axiomatización recursiva. ¿De acuerdo? La prueba que dio Gödel de la incompletitud de la aritmética de Peano es completamente distinta de la que voy a proponer aquí, porque lo hizo apelando a un estudio de las pruebas del sistema, un estudio más sintáctico y a un razonamiento diagonal. Y realmente, mediante un razonamiento diagonal, al estilo del teorema de Cantor, de la no numerabilidad del conjunto de los números reales, y haciendo ciertas pruebas técnicas de condiciones de demostrabilidad, pues fue capaz de construir una fórmula y hasta que esa fórmula ni ella ni su negación podía ser demostrable en PA, la teoría era incompleta, y además también demostrar que la consistencia de la teoría nunca puede ser un teorema de la propia aritmética de PA. Esa prueba es muy interesante, pero requiere mucho background. Lo que os voy a presentar aquí es un sketch, unas líneas generales de otra prueba de la incompletitud de la aritmética que fue dada después por Turing, entre otros, y por Chen, y que se basan en ideas de teoría de la computación, que se ponen más cercanas a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no es la original de Gödel, os digo, sí que utiliza una idea fundamental de Gödel, veremos después, y esencialmente, dicho en líneas muy generales, lo que vamos a ver es lo que ocurre. Si tengo suma y producto, puedo definir conjuntos muy complejos. Y si hubiera una asignación recursiva, todos los conjuntos que pudiera definir serían computables. Luego, por contrarrestricción al asunto, no puede haber asignación recursiva. Esa es esencialmente la idea de la prueba utilizando computabilidad de completitud, de esa teoría o de indecidibilidad de esa estructura. Lo que vamos a ver es que, cooperando la suma y el producto, somos capaces de definir, solamente usando suma y producto y fórmulas de primer orden, conjuntos muy complejos, tan complejos que hay algunos que no son computables. Ese es el primer argumento de la prueba. Y claro, si fuera decidible, si fuera recursiva, que es lo mismo que ser decidible, cualquier conjunto definible aquí sería computable, porque cojo mi algoritmo de decisión y para ver si un punto está o no en el conjunto, aplico el algoritmo de decisión y tras un número finito de pasos me dice sí está o no está. ¿Veis? Luego, por el hecho de que los conjuntos definibles sean muy complejos e incluyan ya cosas no computables, vamos a poder deducir que es imposible dar una segmentación recursiva aquí, que es imposible tener un algoritmo de decisión para la estructura, en particular esta candidata a la segmentización no puede ser una segmentización de la estructura completa y por lo tanto esta teoría no es completa y no caracteriza todas las propiedades con la suma y el producto. Ese es el ejemplo. Luego, lo interesante, para obtener un resultado de relación, un resultado negativo, necesitamos ahora comprender resultados positivos que sí pueden ser útiles en el futuro. Y es que la aritmética de Peano, la aritmética con sumas y productos, a partir de ahora escribiré el producto con el puntito en lugar de con la X, para que no se confunda con la variable, que es tradición aquí, ¿de acuerdo? Es realmente muy poderosa, aunque no es completa, y tiene sobre todo una gran facilidad para codificar. Eso es algo fundamental en la prueba de Gödel. ¿De acuerdo? Codificar. Y veamos por qué. Por ejemplo, utilizando solamente suma y producto, podemos codificar cualquier conjunto de pares de números naturales mediante un número natural. Un primer vocablo para la siguiente transparencia, que realmente es la que necesitamos para poner ese idea. La idea es que podemos, usando solamente suma y producto, dar una biyección de n cuadrado en n. De manera que a cada punto de n cuadrado, tengo aquí el plano cuadrado,
suerte con otro azul. Tendríamos aquí la malla. De cuadrado, pero por lo que decimos que en realidad el biyectivo con L, dos dimensiones las podemos codificar en una, y además la biyección entre ambos es una función que se puede definir usando solamente suma y producto, que es fundamental para que no nos vayamos de la estructura. ¿De acuerdo? Si queremos ver que los conjuntos definibles aquí son complejos, a partir de ahora cualquier técnica de definición que yo proponga en la transparencia tiene que ser expresable con una fórmula de lógica de primer orden que utilice solamente estos dos símbolos, para que nos quedemos dentro del lenguaje. Y es una idea que se remonta ya a Cantor, a finales del siglo XIX. Hay además una expresión muy elegante que nos da esa tal biyección, la llamada función J de Cantor, que recibe un par de números naturales y le asocia este número de aquí, x más y, perdón, por x más y más 1 partido por 2 más x. Pues se puede demostrar que esta función aquí es una biyección de dos n. La biyección que tenemos aquí, la función J de Cantor. Es una función claramente computable, de hecho primitiva recursiva, que son unas funciones computables simples, que se ven por recursión, y además lo importante para nosotros, definible en el lenguaje de la aritmética. Lo que hago. Porque, fijaros, si veis una definición, solamente utiliza suma y producto, bueno, y dividir entre 2, el cociente entre 2, también definible usando suma y producto. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la idea que hay detrás? Pues la idea es muy simple, la fórmula es muy elegante, pero la idea es muy simple, la que es de la función de Cantor, y es que, fijaros, ¿cuál es el primer par que codificamos? Pues 0, 0. Si hacemos j de 0, 0, pues nos da 0 partido por 2 más 0, 0. Luego el punto 0 codifica el 0, 0. Y en realidad lo que estamos haciendo es eso. Para codificar los pares, recorro n cuadrado, si empiezo por 0, 0, y ahora voy en diagonal, recorriendo todas estas diagonales principales, es decir, media manera hasta el infinito. Eso es lo que hace esa expresión de ahí. Lo elegante, lo interesante de la idea de Cantor es que esa idea geométrica que aquí tenéis, pues es expresable de esa manera tan concisa y tan elegante. A nosotros, aparte de la concisión y elegancia, que son factores añadidos, lo que nos interesa es que son expresables usando solamente suma y producto, lo que es definible en la aritmética de Peano. Y luego, esencialmente, lo que estamos haciendo es ordenando los pares así. Primero va el 0, 0, después va el 0, 1, después va el 1, 0, que serían los dos puntitos que aparecen aquí, ¿verdad? Después van estos tres puntitos de aquí, que serían el 0, 2, el 1, 1 y el 2, 0. Después ya estos cuatro puntos de aquí, y esa era una biyección entre todos los pares de números naturales y los correspondientes. ¿De acuerdo? Este es el par, hacemos la tabla, ¿verdad? Este sería el par codificado por 0, este por 1, este por el número 2, por el número 3, por el número 4, por el número 5, y así hasta el infinito. Mirad que hay una manera de pensarlo, pero lo vamos ordenando por la suma de sus coordenadas. Lo que hacemos, primero los que las coordenadas suman 0, después los que las coordenadas suman 1, después los que las coordenadas suman 2, después diría los que las coordenadas suman 3, ¿verdad? El sexto punto sería, por tanto, 3, 0, así seguiríamos. Y dentro de la suma podemos ordenarlo por la primera componente, porque fijaros que aquí pongo el más x. Si pusiera aquí el más y, sería equivalente y estaría ordenando por la segunda componente, eso ya es cuestión de cómo lo digo. Entonces, la biyección es muy clara, ordeno por la suma de las componentes y dentro de todo lo que suman 2, están aquí, estos 3, pues lo que me dice cuál va primero, pues atiendo a la primera componente. Lo que encuentro primero porque está el 0, por aquí porque está el 1, los que suman 1, sino los que suman 2, el que suma 0, el que suma 1, el que suma 2. ¿De acuerdo? ¿Claro? Pues la idea es, esto es computable y además, otra cosa importante es que también es computable decodificar. Si yo os doy un número, podemos ver cuál es el par que codifica. ¿Por qué? Porque claro, si os doy un número, lo único que hay que ver es a cuál de estas diagonales secundarias corresponden, y eso es muy fácil, es una cuenta aritmética, ¿no? Sabemos cuántos puntos
hay hasta aquí, cuántos hay hasta aquí, cuántos hay hasta aquí, porque hay la suma desde 1 hasta n poner más 1 partido por 2, y por una cuenta aritmética es muy fácil ver en cuántas estas diagonales cae, y ahora cuento cuántos pasos he andado. Entonces, si veo eso, pues ya sé cuál es el X que estoy codificando. ¿De acuerdo? Esencialmente, aparte de los detalles que no son tan relevantes, lo importante es que existen dos funciones que llamo aquí K y L, que son lo que se llaman las inversas laterales de la función. Que dado un código, K me dice cuál sería la primera componente del par cuyo código es Z, y L me dice cuál es la segunda componente del par cuyo código es Z. Luego podemos codificar y decodificar pares de números naturales utilizando la función J de Cantor, que esencialmente es un polinomio y es por tanto definible en nuestro lenguaje con la suma de productos. ¿Veis la idea? No quiero pararme en los detalles técnicos, esta es muy sencilla, pero lo importante es que se pueda hacer esa tal codificación. Pero fijaros, al momento que tenéis suma y producto, mirad además que han aparecido los dos, ¿verdad? La fórmula han cooperado, eso es fundamental. Al momento que tenemos suma y producto, la capacidad expresiva del lenguaje aumenta muchísimo y la capacidad de codificación aumenta muchísimo. Y eso está en el corazón, en el alma de la prueba de incompletitud de los teoremas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa función J, que es tan elegante que su expresión es un polinomio y que nos da una inyección efectiva, computable, chequeable, definible en el lenguaje de la aritmética entre n cuadrado y n, entre pares de números naturales y números. Sin embargo, para la prueba de Gödel tenemos que dar un pasito más. Y es que no nos basta con codificar pares de números naturales, sino para poder desarrollar la prueba de Gödel, ya sea en su versión sintáctica habitual o en la que vamos a dar nosotros basada en teoría de complejidad, necesitamos demostrar que la aritmética de Peano es lo suficientemente potente como para codificar de manera computable sucesiones arbitrarias de números naturales. Es decir, ya no nos basta con pares, sino recibo una sucesión que puede tener 17, 14, 1024, 2, 14.348, el número de elementos que sea de números naturales, y tenemos que darle un código. De manera que, de manera computable, y no solo computable, sino como queremos quedarnos aquí, definible solamente usando el producto, podamos dar una manera de codificar cualquier sucesión, por grande que sea, por un número, y además que exista la posibilidad también definible con suma y producto de, si doy un código, saber cuáles son las componentes de la sucesión que estamos codificando. Ese es un lema técnico dentro de la prueba de Gödel, pero es una de las ideas técnicas más interesantes que hay detrás de los teoremas de completitud para el computólogo en general, ¿de acuerdo? Porque le da una manera de codificar independientemente para que lo utilicen. De hecho, hay detractores de las pruebas de Gödel, que también los hay, que no les gustan sus resultados, que dicen que lo único reseñable, lo único interesante en todo lo que hizo Gödel es, lo que os voy a explicar ahora, la idea de la codificación de sucesiones mediante la función beta de Gödel. Todo lo demás de la incompletitud es irrelevante. Pero esta parte de aquí, incluso los más críticos con el trabajo en lógica matemática, aceptan que fue una idea brillante dentro del trabajo de Karl Gödel. Entonces, ese punto es interesante. Con la función de Cantor tenemos una manera muy elegante, muy concisa de codificar pares de números naturales. Ahora queremos codificar sucesiones de números naturales. Entonces, claro, el problema de codificación de sucesiones de números naturales. Ya veréis que si sabemos codificar sucesiones usando solo suma y producto, de repente aparece todo esto, explota la capacidad expresiva del lenguaje. Entonces lo que queremos es recibir una sucesión de números, por ejemplo, 1, 3, 0, 2, y que yo le pueda asociar un código. Si ahora tengo la 1, 1, también le puedo asociar un código. Y si ahora tengo la 1, 0, la 7, 0, 0, también le puedo asociar un código.
tenemos que buscarnos un método, ahí tenemos la función j de Cantor, que es un truco, pero claro, eso me vale para pares. Pero ahora el problema es que la longitud es variable. O puede ser algo así. ¿Veis? He puesto aquí, tenemos un espacio infinito, un tiempo infinito de 4, pero tiene que valerse con una sucesión con 14.000 elementos, sea lo que sea. Una sucesión finita, pero arbitraria de números naturales. Y tengo que dar un método uniforme que me permita codificar cualquier sucesión finita mediante un número natural y que se vea claramente que también puedo decodificarla de manera eficiente, de manera computable, y todo eso expresable con la suma y el producto. ¿Vale? Entonces, antes de ver la solución, hay una manera muy sencilla de hacer una tal codificación, que es utilizando la descomposición en factores primos. Porque fijaros, hay una idea muy simple, es decir, ¿cómo podría yo codificar una sucesión? Pues, por ejemplo, si yo quiero codificar la sucesión 1, 0, 1, yo tengo la sucesión de los números primos, ¿verdad? El sub i, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿verdad? Por una idea, pues si quiero codificar una sucesión, pues calculo este número. 2 por el primer elementito, por 3 elevado al segundo elementito, por el siguiente primo, 5 elevado al siguiente elementito. ¿Veis? Y eso me da un código. Bueno, en este caso, he cogido un número simple para no equivocarme, 2 por 5, ¿verdad? 10. Cuando asociamos un código. ¿Veis? Y decodificar está claro que también es inmediato. Por ejemplo, ¿qué sucesión va a codificar el número 33? ¿Qué es lo que haríais? Lo descomponemos en factores primos, que nos quedaría 2 elevado a 0, ¿verdad? Por 3 elevado a 1, por 5 elevado a 0, por 7 elevado a 0, por 11 elevado a 1. En consecuencia, ¿cuál es la sucesión codificada por 33? 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Todavía la idea no está completa, si iba por ahí, pero quería expresar que vierais la idea básica y ahora lo vamos a arreglar para que sea realmente unívoca, ¿de acuerdo? Y no haya dudas en cuál es la sucesión, pero eso ya es una cuestión técnica. Lo importante es que veáis la idea. ¿Veis la idea que es interesante? No es algo que parece muy complejo y si utilizo la descomposición en factores primos, el hecho de que los naturales estén construidos a partir de esos ladrillitos, los primos, y tienen una descomposición única, pues es muy natural de codificar cualquier sucesión mediante un número y si lo necesitamos, dado el número, saber cuáles son sus componentes. Pero elevar esto dentro del lenguaje. Ahí, has adelantado, claro. ¿Por qué la idea de Gödel es tan interesante, tan significante, tan chula? Porque es muy fácil hacerlo por primo, pero claro, lo importante es que solo queremos hacerlo con la suma del producto y como muy bien ya puesto, se lo ha sacado la palestra de Eduardo, la exponenciación no la tenemos en el lenguaje. ¿Vale? Si añadieron aquí un símbolo para elevar x elevado a y, la exponenciación, todo sería mucho más simple porque codificar sucesiones se hace así. Entonces, lo interesante de Gödel, que este tipo de codificaciones, ¿vale?, son muy naturales, es que se le ocurrió una idea que vamos a ver ahora súper bonita para conseguir hacer lo mismo, codificar una sucesión, sin utilizar nada de crecimiento exponencial, sin utilizar los números primos, sin utilizar los exponentes, porque eso no está permitido en la infinidad de Peano. ¿Veis? Ese es el punto delicado de que exista la codificación, o el punto interesante del resultado de Gödel, de la función beta de Cantor, que nos acompaña ahí. Beta de Gödel, perdón, que nos acompaña ahí. No que exista esa codificación, porque eso se puede hacer con primo, sino que se puede hacer de una manera que no exige el uso de la exponencial. Por lo tanto, poner a frontera aquí de lo que ya es algún decir. Aparte de eso, hay una cuestión técnica. Si lo hacemos simplemente así, hay un problema, que es que yo, por ejemplo, no puedo distinguir el código de esta sucesión y esta sucesión, ¿verdad? ¿Veis el problema técnico por qué? Claro, porque con lo que hemos dicho, a esta sucesión le correspondería 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, perdón, por 3 elevado a 0. ¿Vale? Pero a esta aquí le corresponde 2 elevado a 1 por 3 elevado a 0 por 5 elevado a 0. Y claro, como cualquier primo elevado a 0 me da 1, pues se pierde la información
y en ambos estaría diciendo que el código es 2. ¿Vale? Pero esto, así de simple no me vale porque había 2 puntos distintos. Eso se puede arreglar de muchísimas maneras, ¿de acuerdo? Pero si queréis una simple es hacer esto. Es decir, que el código de una sucesión cualquiera de n números naturales a sub 1 a sub n es 2 elevado a n, guardo el factor 2 para indicar la longitud de la sucesión, y ahora, pues 3 elevado a sub 1 por 5 elevado a sub 2 por el primo enésimo elevado a sub n. De esa manera ya no aparece ese problema, ¿verdad? Porque, y esta es una de las soluciones buenas, si quiero codificar 1, 0, esto es 2 elevado a su longitud, claro que es 2, por 3 elevado a 1 y por 5 elevado a 0. Mientras que si la que quiero codificar ahora es la 1, 0, 0, 0, es 2 elevado a su longitud, 2 elevado a 3, luego ya la distingo, ¿vale? Por, ya la escribo, ¿verdad? 3 elevado a 1, por 5 elevado a 0, por 7 elevado a 0, que sería el siguiente primo que toca. ¿Vale? Pues con un truco así lo podemos hacer. Otro truco es decir que lo que hacemos es 2 elevado al exponente más 1. Entonces el 0 nunca aparece y ya no tengo ese problema de 2 elevado a 0, y de esa manera también lo podría hacer. Es la única solución, pero es una manera sencilla y que además me va a hacer falta otra cosa que vamos a hacer luego. ¿Veis la idea? Y de esa manera igual, a la hora de codificar tampoco tenemos problemas, porque por ejemplo, si lo que tenemos ahora es ¿vale? ¿Cuál es? ¿Cuál es la sucesión codificada por 24? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la descomposición de factores primos, ¿verdad? ¿Y 24 quién es? 2 al cubo por 3, ¿verdad? Pero claro, la sucesión que codifica no es la 3,1, ¿verdad? Porque estamos diciendo el exponente del 2 me indica la longitud, luego sé que 24 codifica algo de longitud 3. Luego tengo que poner 3 primo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues completo esto como por 5 elevado a 0 por 7 elevado a 0. Pongo tanto por el otro 5 elevado a 0 como me indica la longitud para completar. Entonces ahora sí digo, como tiene 3 por 0, 3, pues 24 es el código de 1, 0, 0, 0. ¿Veis? Luego, usando esa idea de descomposición de factores primos, desde luego, tenemos lo que dice el lema de que la función de Gödel, que hay una manera computable de, dado una sucesión finita asociando un número natural que la codifica, y dado el número natural, de manera también computable, recuperar la sucesión codificada. ¿Bien hasta ahí? Pero ¿por qué no nos vale para la incompletitud de la aritmética de Peano? Pues como muy bien ha señalado astutamente Eduardo, porque la exponencial no está en el lenguaje de la aritmética de Peano. Tenemos que conseguir otro método distinto que no utilice exponencial, que no utilice descomposición infractora. Y ahí viene la idea de Gödel. Lo que se le ocurre a Gödel para hacer eso. Entonces, fijaros, lo que demuestra Gödel, lo tenéis ahí, en 1931, es que existe una función que se llama beta de Gödel, que es computable y que permite hacer exactamente eso. Porque si le doy cualquier sucesión finita, pues existe un código, que es el que llama, de manera que puedo recuperar cada a sub i usando la función beta de Gödel. El lema de Gödel lo que me dice es la idea de que se pueden codificar, de manera que después decodifico, que es un sample con los exponentes, se puede hacer, pero con una función que es esta que tenéis aquí. Y eso es lo interesante, en su expresión solamente usa sumas, productos, la K y la R, que eran las funciones inversas de la J de Cantor, que también usaba solamente suma y producto, y la función resto, el resto de la división euclidia, que es también expresable mediante la suma de productos. Esta es la gran novedad del lema de Gödel, que tiene una función que hace el mismo trabajo que la descomposición en factores primos a la hora de codificar sucesiones finitas, pero
es definible usando solamente la suma del producto, símbolo del lenguaje. ¿De acuerdo? Y fijaros, uno dice, vaya, definición, ¿cómo se le ocurre esto? Es el resto de, esta es la inversa lateral de la función de Cantor, y aquí c más 1 por la otra inversa más 1. Al fin y al cabo, esencialmente es tomar el resto euclidio de un número bien elegido. Eso es lo que se dio cuenta que es. ¿Y por qué? Fijaros, esencialmente lo que utilizo es propiedades de congruencia y un resultado básico en teoría de números, el teorema chino del resto, que nos permite resolver un sistema de congruencia. ¿Cuál es la idea que hace Gödel? ¿Vale? Aunque no lo veamos con todo detalle, pero por lo menos para que os llevéis un sabor, ¿cuál es la idea feliz que nos permite codificar sucesiones sin necesidad de utilizar la exponencial? Pues imaginaos que queremos codificar una sucesión como esta, ¿no? La sucesión 1, 0, 5. Pues ¿qué es lo que pensó Gödel? Bueno, quiero hacer una sucesión, codificar una sucesión de este tipo. Pues lo que necesito es lo siguiente. El código de la sucesión va a ser la solución de un sistema de congruencias de esta manera. X congruente con 1, X congruente con 0, X congruente con 5, la sucesión que tengo que codificar, módulo una cierta base para las congruencias que tengo que elegir convenientemente para que sean primas entre sí y mayores que todos los elementos que aparecen en la sucesión. Esa es la idea de Gödel. Puedo codificar una sucesión en lugar de utilizar los exponentes de la descomposición de la siguiente manera. Elijo aquí un módulo adecuado, los módulos adecuados para las congruencias que tienen que ser primos entre sí y mayores que todos los números que hay aquí. Y claro, eso lo tengo que hacer de manera uniforme, que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pues cojo el primer primo mayor que este, que puede que es el 7, ¿verdad? Y cojo el 7, el 11 y el 13, lo cumple. Pero claro, eso lo tengo que hacer uniformemente y usando solamente la suma y el producto. Luego no puedo decir en esa existencia, ¿de acuerdo? Que aparezca otro tipo de escuelas de composición, ¿de acuerdo? Pero lo importante, porque en realidad después, como la decodificadora que es la que nos interesa solamente usa suma y producto porque va a hacer el resto, lo importante es que de manera uniforme para una solución sea capaz de generar estos módulos de aquí que sean primos entre sí, mayores que esto, y entonces codificaré la sucesión como la solución de este sistema de congruencia. Luego, lo que necesita Gödel, una vez que se le ocurre utilizar el teorema chino del resto para asegurar la existencia de una tal X, es como, dado una sucesión, de manera uniforme, construir una sucesión de números primos entre sí, para que se pueda aplicar el teorema chino del resto, que exige que esos módulos sean primos entre sí. Entonces, lo que se le ocurre a Gödel es lo siguiente. Sea J el siguiente número, el máximo entre la longitud de la sucesión que quiero codificar y los elementos de la sucesión que quiero codificar. ¿Vale? Fijaros que eso es uniforme, no depende de la sucesión concreta. Si no sea J, es el numerito. En nuestro caso, ¿quién sería? 5, ¿no? Ha tocado 5, pero en todo caso, el máximo correspondiente. Bueno, pues lo que Gödel demuestra es considérese los siguientes números. 1 más J factorial. 1 más 2 por J factorial. 1 más 3 por J factorial. Y así, si hay n números, hasta 1 más n por J factorial. Bueno, pues demuestra que esta sucesión de números son primos siempre entre sí. Esa es la idea interesante dentro de la demostración de las propiedades de la función beta. Bueno, lo que se le tiene que ocurrir primero, debería de usar congruencias para codificar, que es la primera, ¿verdad?, que se le ocurre a uno, y después, para que aquí nos salgan los módulos adecuados, pues piensa un poco y dice, pues es una manera uniforme de dar una sucesión cualquiera, generar una sucesión de módulos que son primos entre sí. Consideres este máximo, consideras estos números.
¿Vale? Por ejemplo, en el caso que nos compete, vamos a hacer los cálculos con Haskell para que veáis que todo esto es computable y es implementable. Por un momento la sesión Haskell. ¿Qué tamaño podemos aquí Por encima de 20. Por encima de 20. Bastante pegado. ¿De acuerdo? Nos olvidamos un momento de el recto. Y fijaros, ¿cuál es la idea que estamos haciendo aquí? Pues, la cuestión es, vamos a ir definiendo funciones, la función factorial se define en Haskell de manera muy sencilla con el producto de los números de 1 hasta x, ¿verdad? Que nos permite calcular el factorial correspondiente. Que sea el factorial de 5 por 120. Pues fijaros, podemos generar esa sucesión que tenemos aquí. Si queremos generar sucesión, recibirá una lista XS y podemos generar esos números que vamos a comprar después que son primos entre sí. Una cuestión general, son los turnos de la fórmula 1 más I por el factorial de J, ¿verdad? Donde I va desde 1 hasta n, donde esta n de aquí es la longitud de la lista XS que queremos codificar, ¿verdad? Y donde el J, hemos dicho, siguiendo la prueba de Gödel, es el máximo de la lista dado por E, que es la longitud, y los elementos de XS. Eso que os he dicho allí de palabra, pues está ahí escrito de manera más precisa en Haskell. Ya, veamos. Equivocado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si aplicamos esa idea, genera la sucesión de la prueba de Gödel asociada al que hemos elegido ahí, la sucesión 1, 0, 5. ¿Por qué no? Claro, pues me genera, claro, 121, 241, 361. ¿Ves? Y ahí tenemos una pregunta automática, que lo que hemos hecho, no hemos hecho nada, si volvemos otra vez a nada distinto, pues lo que hemos hecho es 1 más 5 factorial, 1 más 2 por 5 factorial y 1 más 3 por 5 factorial. Hemos calculado ahí, nos da 121, 241, 361. ¿Veis la idea? Y eso es completamente general. Si en lugar de esa lista, pues lo que tenemos es genera sub, que digo yo, de la lista de 1 hasta 7, pues, prisa, genera sucesión de 1 hasta 7, pues me genera lo correspondiente, hacer el factorial que le corresponde, y me sale eso. Pues lo que demuestra Gödel, que es lo curioso, es que todos estos números que vamos generando son siempre primos entre sí, no tienen ningún factor primo en común. Esa es la propiedad. Y de hecho lo podemos comprobar si hacemos el máximo común divisor. Vamos a coger dos elementos ahí al azar, del 5041 y del 25.201. Como quiera hacer las cosas rápido ya ¿veis? Máximo común divisor, greatest common divisor, ¿verdad? Ya tenéis uno, son primos entre sí, ¿vale? Y podéis coger dos cualquiera, los dos que veáis ahí marcados, ¿de acuerdo? En la lista, que ahora vamos a coger ahora, que digo yo, el 35.000, vamos a los grandes, 35.281 y el 10081, elegido todos los alzares. Pues calculáis el máximo fijo, 1. Lo que demuestra Gödel es que ese procedimiento está bien definido y de ahí tenéis una manera computable, que ya tenéis implementada en Haskell, que dado una sucesión,
pues te genera una sucesión de la misma longitud de números primos entre sí de manera uniforme. Entonces, ¿cuál es la idea de la codificación de Gödel? Pues un código de una sucesión va a ser una solución del sistema de congruencia dado el x es congruente con 1 módulo, el primer numerito que me sale aquí, módulo 121. El mismo número tiene que ser congruente con 0 módulo el segundo que me sale aquí, módulo 241. Y x tiene que ser congruente con 5, el tercero de solución, módulo el tercero que me sale aquí, 360. Así se codifica. Antes era poniendo exponente, ahora es calculando la sucesión de coprimos asociadas y planteando el sistema de congruencias correspondientes. ¿Ves la idea? Por supuesto, la parte técnica, dependiendo de lo que se acuerde uno más o menos de congruencias, se le puede escapar, pero un poco que veáis el regusto de cuál es la codificación que se le ocurre aquí. ¿Bien? Claro, y ahora viene lo fundamental. ¿Por qué sabemos que existe un tal X? Porque el teorema chino del resto me dice que si tengo un sistema de congruencia donde los módulos son primos entre sí, por eso es tan importante la propiedad, siempre existe una solución al sistema. Y además la solución es única si nos restringimos a la clase de 0 hasta el mínimo común múltiplo, que en este caso es el producto de los módulos. Luego podemos incluso fijar la solución que esté en el intervalo desde 0 hasta el producto de los módulos. Luego, ¿cuál es al final el código de 105? Pues tenéis que resolver este sistema de congruencia. Tenéis que encontrar un número que sea congruente con 1, módulo 121, con 0, módulo 241, con 5, módulo 361. Es decir, que si lo divido entre 121 me da el resto 1, si lo divido entre 241 me da el resto 0, es un múltiplo de 241, y si lo divido entre 361 me da el resto 5. Afortunadamente el teorema chino del resto también es efectivo. Y eso hay un algoritmo que le doy la ecuación y me la resuelve. Y he buscado, antes de venir a clase, una implementación de la red y os he puesto aquí una que he encontrado, ¿de acuerdo? Que lo hace, os la subiré también por si queréis echarle un vistazo, pero lo importante, eso después si lo queréis utilizar después, es que este fichero carga una función chino-resto, por teorema chino del resto, que si le doy una representación de la inecuación, le voy poniendo x congruente a, fijaos, si quiero representa esto aquí, x congruente 1 módulo 7, con 4 módulo 11, con 3 módulo 25. Pues el teorema chino del resto para este sistema 1, 7, 4, 11, 3, 25. Le voy dando número al que es congruente módulo respecto a la congruencia, y así todo. Pues lo aplico y si son primos entre sí, que es cuando puedo aplicar el teorema, me da una solución, y si me equivoco y pongo números que no son primos entre sí, pues entonces me pone nothing, la marca de que hay un problema. Pues utilizando chino resto, vamos a resolver la que nos ha salido ahí para codificar la sucesión. Si yo quiero ahora, utilizando Haskell, ¿verdad?, resolver ese sistema de congruencia que tengo ahí, pues será aplíquese el teorema chino del resto para qué sistema. La primera ecuación es con la x congruente con 1, módulo 121. ¿Verdad? La segunda ecuación me dice, y tiene que ser congruente con 0, módulo 241. Correspondiente factorial que me ha salido. Y la tercera ecuación de mi teorema chino del resto me dice que el código de la sucesión ha de ser congruente con 5, módulo 361, ¿verdad? Bueno, pues echamos a andar a Haskell y nos dice, pataplas, pues ahí tenéis el número que verifica esa propiedad. ¿Qué número? Pues el 6, 9, 9, 6, 23. ¿Vale? Y toma el menor en el intervalo desde 0 hasta el producto de los módulos correspondientes. Porque claro, el teorema chino del resto también me dice si esta es una solución, si considero este más k por el producto de los módulos, sigue siendo otra solución a infinita, porque elige una necesaria. Bueno, pues así se codifica la solución. Esa es la idea de que. Dado cualquier expresión, calculo su j asociado, que es el máximo entre la longitud de sus elementos, genero con este truco de aquí, de los factoriales, un conjunto de k de manera uniforme, de n, números coprimos entre sí, planteo el sistema de inecuaciones del sistema de congruencia y una solución aplicando el teorema chino del resto es el que voy a usar para codificar esta situación. Luego, después de todo, al 105 le corresponde este numerito de aquí, 699.693. ¿Veis la idea? Y mirad que está bien elegido, porque si ahora
hacemos, recordad que rem es la función de Haskell que me hace el resto, ¿verdad? Pues si ahora cogemos, ¿cuál es el resto de dividir el código 6, 9, 9, 6, 2, 3, ¿verdad? Entre 121. Efectivamente 1, que es lo que me dice la ecuación, ¿de acuerdo? Luego, el primer elemento que codifica la sucesión sería el 1. ¿Cuál es el código respecto a 241, que es el segundo elemento asociado, ¿verdad?, de los coprimos? Pues es 0, que es lo que me dice la ecuación, ¿vale? ¿Y cuál es el resto de dividir ese número entre 361? Pues 361, perdón. Pues 5, que es lo que me dice la ecuación. Luego puedo codificar usando toda esta idea compleja de generar ecuaciones, pero lo interesante, que nos olvidamos de la parte de los detalles técnicos, de codificar esencialmente es calcular el resto respecto a un 2. Y como la función resto es expresable aquí, eso es lo que hay detrás, la función que codifica y decodifica de también es expresable aquí. ¿Tenéis la idea? Después hay que jugar un poco con la idea de la longitud como antes, pero me interesa que os quedéis con la idea que hay detrás. Si entendéis esto, pues no tenéis un gusto de lo que se le ocurrió a Gödel a la hora de codificar. En lugar de hacer los exponentes que eran los más directos, pues hacer el código de una sucesión mediante una solución de un sistema de congruencia utilizando para ello el teorema Chile del resto. Y eso le permite decodificar sin más que calcular el resto respecto a un cierto módulo que van a ser parámetros de su beta forma. Y gracias a eso consigue el teorema importante, o el lema, el lema importante, que es la función beta de Gödel. Existe una función computable y definible usando solamente suma y producto que permite codificar cualquier sucesión y recuperar el código después aplicando la función beta de Gödel. ¿De acuerdo? Luego, lo que nos dice es que si, independientemente de que lo hagamos, si tenemos cualquier sucesión, existe un código, el que llama aquí A, de manera que si yo calculo beta de A0, pues me devuelve a su 0, beta de A1 me devuelve a su 1, beta de AM, me devuelve a su n, recupero, decodifico la sucesión correctamente. ¿Vale? A cada sucesión de asociación por lo que podemos después recuperar, y ahora el procedimiento es este que viene dado aquí, y en consecuencia la función extractora que antes necesitaba los exponentes ya no lo necesita. Podemos conseguir, eso es lo importante, tener el mismo trabajo, conseguir una función, pero ahora respetando el lenguaje de la suma y el producto del lenguaje de la aritmética lineal. ¿Veis la idea? Hay muchas ideas técnicas detrás, pero no nos interesan, ya que diese el corazón de la idea de la prueba y que todo es implementable. De hecho, ahí tenéis Chelo Haskell, hemos hecho una aquí, pero es muy fácil hacer una general, que le damos en la sucesión, automatiza todo ese proceso, y me dice, este es el código. ¿Vale? Y al revés igual, porque simplemente calcular la función ren aplicada a los ciertos parámetros, y doy un número, ¿cuál es la sucesión que codifica? Pues hago el resto y calculo cuál es la sucesión que codifica. ¿De acuerdo? Bueno, y os preguntaréis, ¿por qué tanta importancia a eso de codificar sucesiones? Porque, gracias a la función beta, tenemos una manera uniforme de codificar sucesiones. En el sentido que si yo quiero codificar una sucesión de longitud n, de B0 hasta Bn-1, Bn-1 porque empezaba a preguntar por 0, pues será un código de ese tipo donde hago el mismo truco que antes. El valor en 0 me dice la longitud para que sepa hasta dónde tengo que mirar, y el valor de la función beta para ese código 1 me da el primer elementito, en 2 el segundo elementito, así hasta el final. ¿De acuerdo? Luego tengo una función que me dice cuál es la longitud de un número, visto como sucesión, que es el beta de x0, y en lugar de escribir beta de i más 1, que es lo que hay en la componente, se suele escribir x sub i, es decir, la componente iésima de la sucesión codificada por x. ¿Vale? Luego tengo funciones longitud, componente iésima, que me dicen cuál es la longitud de la sucesión codificada por numerito y que aparece en el lugar iésimo de la sucesión. Es la misma idea que hemos estado viendo. Y esa se define a partir de la función beta. Como la función beta era definible con suma y producto, todo esto es definible en la aritmética de Peano con suma y producto. ¿Y por qué es interesante tener esta codificación de sucesiones? Porque al momento que tengáis codificación de sucesiones, podéis
podéis simular en el lenguaje de aritmética de Peano cualquier definición recursiva que conozcáis. Luego, todo lo que se puede definir por recursión, y eso incluye casi todo lo primitivo recursivo, todo lo computable, si además le asociamos minimización, y la minimización la tenemos gratis porque eso es tomar el mínimo, es algo expresable con el orden de la suma del producto. Todo lo que se puede definir por recursión se puede ahora expresar mediante una forma. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo, fijaros, de hecho, una vez que tenemos la función beta de Gödel, podríamos volver a lo de antes y decir, puedo usar exponenciales en ese lenguaje. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo paradigmático. La función 2 elevado a x, la función exponencial, después de todo, es definible usando solamente suma de producto. O sea, no la tenemos a priori, pero gracias a la función beta de Gödel puedo demostrar que ahora sí, a posteriori, puedo darte una definición. ¿Por qué? Fijaros, si entendéis esta idea, las otras definiciones son más complejas, pero otra vez veis el corazón de la prueba. Claro, ¿cómo me las apaño yo para conseguir una fórmula de la lógica de primer orden, ¿verdad?, que me represente la relación y es igual a 2 elevado a x? Pues claro, pensar en la definición recursiva de la exponenciación. Yo sé que si quiero unas ecuaciones recursivas, yo puedo decir 2 elevado a 0 vale 1, ¿verdad? Y 2 elevado a x más 1, ¿cuánto vale? 2 por 2 elevado a x. ¿Vale? Son las ecuaciones recursivas que definen la función de exponenciación. Si yo quiero calcular 2 elevado al cubo, esto es lo mismo que 2 elevado a 2 más 1, por lo tanto sería 2 por 2 elevado a 2, ya continúo, y así ¿verdad? Sería por lo tanto 2, esto es 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1, 2 por 2 por 2 por 2 elevado a 0, 8, desplegando esta definición recursiva, pues tenemos el cálculo de la función 2 elevado a x. Claro, el problema es que esto no es una fórmula de la lógica de primer orden porque hay recursión. Eso no está en el lenguaje, ¿de acuerdo? Pero gracias a la codificación de sucesiones podemos codificar cualquier recursión. ¿Cómo? Pensando en la sucesión que computa el valor correspondiente. Claro, si yo quiero calcular 2 elevado a x, en realidad lo que hago es calcular 2 elevado a 0, 2 por 2 elevado a 0, ¿verdad? Después lo que hago es 2 por 2 por 2 elevado a 0, y 2 por 2 por 2 por 2 elevado a 0, si quiero llegar, por ejemplo, hasta 3, esos puntos de aquí. Pues fijaros, lo que nos dice la fórmula es esencialmente esto. Existe un S, que es el código de la sucesión utilizando la idea de Gödel, que codifica la computación de la función 2 elevado a x. A ver, ¿cómo digo eso? Claro, si codifica, yo estoy aquí computando 2 elevado a 3. Claro, si codifica las 2 elevado a x, tiene que tener por longitud, aquí lo veis, x más 1, 4. Aquí es el valor inicial y los pasos del recursivo. Pues digo, existe una sucesión cuya longitud es x más 1, ¿verdad? Porque quiero calcular 2 elevado a x. Voy a codificar la computación entera. Claro, la longitud la hemos definido con suma y producto. Y ahora voy diciendo, ¿quién es el primer elementito de la sucesión? Recordad que S sub i nos dice cuál es el elemento correspondiente, ¿verdad? ¿Cuál es el primer elemento? Pues siempre 1, que es el caso base. Y, fijaros, ahora digo, para todo i menor que x, el valor que quiero computar, lo que se verifica, y ahora escribo la ecuación recursiva, que lo que aparece en el contenedor i más 1 de la sucesión es 2 por lo que aparecía en el contenedor i de la sucesión. ¿Veis? Este trozo de la fórmula me está diciendo, estoy generando una sucesión que codifica la computación recursiva de 2 elevado a x, porque es una sucesión que tiene x más 1 elementos, el primer elemento es 1, y para pasar de un punto al siguiente de la sucesión, ¿qué hago? Escribir el doble. Claro, si yo empiezo por 1
y para pasar de un punto al siguiente lo que hago es escribir el doble. Cuando llego a la posición correspondiente, calculo 2 elevado a x. ¿Veis la idea? ¿Vale? Entonces digo, ¿cuándo se verifica que y es el valor de 2 elevado a x? Claro, cuando existe esa asociación y el valor y es lo que aparece justo en la posición xésima de la asociación que he generado, ¿vale? Lo que aparece en el último lugar, en este caso el 8. Claro, ¿qué es lo clave aquí? Poder usar la codificación de sucesiones con sumas y productos, que es lo que nos da la función beta. Una vez que tenemos esto, por ejemplo, las de función exponencial que parecía que no estaban en el lenguaje, pues está. Ahí tenéis una fórmula de la lógica de primer orden, de la que solamente hemos usado existenciales, universales, más un universal acotado, ni siquiera es para todo y, sino para todo y por debajo de un x, un existencial, y relaciones que son definibles con suma y producto, la longitud, la componente yésima de beta de Gödel, que precisamente ese es el trabajo que se puede hacer con suma y producto. ¿Veis lo potente? Y una idea que parece de codificar sesiones, y ahora qué, pues justo la clave para ver que ahora la cantidad de cosas definibles crece salvajemente. Porque, ¿qué ocurre? Que ese ejemplo por su simplicidad, pero a nadie se le escapa que ahí no hay nada especial de 2 elevado a x. La idea es cualquier definición recursiva a partir de funciones que ya se da y expresar en el lenguaje, cualquier definición recursiva la podéis desplegar en una nueva fórmula usando esta idea de aquí. Luego, el conjunto de las relaciones, el conjunto de las funciones definidas de aquí es cerrado bajo recursión. Luego todo lo que se hace por recursión. Aquí está hecho para uno, pero es para cualquiera. Y además, esta es la parte fácil, ese conjunto también es cerrado bajo minimización. La idea de si un cierto predicado, elegir el menor que lo verifique, porque el menor es directamente expresable en el lenguaje. Lo verifica y por debajo de él ninguno otro lo verifica. Si pensáis que algo es el menor, es decir, que y es el menor elemento x que verifica p de x, es lo mismo que decir, bueno, que p de y y que para todo z menor estricto que y, no p de y. Pero decir que algo es el menor elemento que satisface una propiedad, eso no necesita truco ni nada, eso directamente me lo da la aritmética. ¿De acuerdo? Con la función beta de Gödel también vemos que esos conjuntos definibles en particular son cerrados bajo recursión primitiva, incluso bajo comparador de recursión. Luego, todos los conjuntos que se pueden obtener a partir de las funciones básicas, suma, producto, etc., mediante recursión o minimización, están incluidos aquí. Pero sabéis de teoría de computabilidad que ese es un modelo universal. Cualquier función computable se puede expresar a partir de la básica usando recursión y minimización. Luego, todos los recursivos son ya definidos. Fijaros el salto que hemos pegado en definibilidad, que simplemente observando que las sucesiones se pueden definir en ese sistema y viendo esta idea de codificar computaciones mediante sucesiones, pues cualquier conjunto computable se puede hacer ahí. Pero es que es más, no nos tenemos que parar ahí. Porque los que hayáis estudiado teoría de complejidad, teoría de la computabilidad. De hecho, hay algunos autores que dicen que la teoría de la computabilidad debe llamarse teoría de la no computabilidad, porque uno lo que parte es de el primer nivel son los computables y a partir de ahí estudia jerarquías de cosas por encima que no son computables. Y lo que estudia es las relaciones ahí. Pues en teoría de la computabilidad hay muchos conjuntos que se saben que no son computables. Por encima de aquí, los computables, los recursivos, los más simples son los que se llaman sigma 1, que son los recursivamente numerables. Que son conjuntos que no son computables, pero existe un algoritmo que lista todos sus elementos. No hay un algoritmo que, si yo le doy un elemento, me dice sí o no está en el conjunto, pero yo he hecho el algoritmo andar y me va a mostrar en tu pantalla el número que están, y si lo dejara correr para siempre, completaría el conjunto entero. Pero el problema es que, como no puedo dejarlo para siempre, no sé cuándo ha terminado de listar el conjunto. Ese es un conjunto recursivamente enumerable, que es un conjunto no computable, pero todavía es sencillito. Los pi1 son los complementarios de esto, y a partir de esto vamos haciendo más complejos, ¿no? De hecho, uno puede hacer toda una jerarquía de definibilidad ahora en el lenguaje, atendiendo a los cuantificadores que está usando para hacer la definición.
explico, los cuantificadores más sencillos, lo que se llama cuantificador acotada, cuantificación acotada, que es esta que aparece naturalmente aquí, que es un cuantificador pero en realidad no cuenta tanto, ¿no? En el sentido de porque esto no implica una búsqueda infinita, está acotada. Entonces, en la base de la jerarquía están aquellas fórmulas en las que solamente se utiliza cuantificación acotada, que es lo que se llaman fórmulas acotadas o fórmulas delta cero de la aritmética. Estas fórmulas definen conjuntos recursivos y simples, en la jerarquía de tiempo lineal, de hecho, en la base. Después, ¿cómo vamos nosotros haciendo conjuntos más complicados? Pues vamos viendo, medimos la complejidad de la definición atendiendo a los cuantificadores que aparecen. Entonces, siguiente nivel, la fórmula sigma 1. Si en su definición lo que hay son existenciales y después ya acotamos. Pi 1, universales y después acotamos. Sigma 2, si hay existe para todo, acotado. Pi 2, para todo existe. Sigma 3, existe para todo, existe. Vamos contando las alternancias de cuantificadores en una definición. Y decimos que algo es delta si está a la vez en sigma y pi. Luego podemos dar toda una jerarquía, decía, de definición de conjuntos. Bueno, pues eso define una jerarquía que se llama la jerarquía aritmética, los conjuntos delta 0, sigma 1, aquí puede incluso delta 1, sigma 1, pi 1, delta 2, etcétera, etcétera. Tiene una jerarquía propia, cada vez hay conjuntos más complejos, más complejos, más complejos. Y aquí debería aparecer delta 1, ¿de acuerdo? En lugar de delta 0 lo cambiaré, y lo computable es lo delta 1. Hay dos teoremas fundamentales que se demuestran, no sin trabajo, pero esencialmente con esa idea de que podemos codificar las computaciones, de que un conjunto es computable si solo si se puede describir en la aritmética de la suma y el producto usando una fórmula delta 1. Es decir, usando una fórmula que es a la vez sigma 1 y pi 1, que se puede escribir tanto como existe y un bloque o para todo y un bloque. Pues las fórmulas que tienen este tipo de definiciones aritméticas son exactamente las computables. Y se demuestra también que esta clase, la sigma 1, corresponden exactamente a los recursivamente enumerables. Un conjunto recursivamente enumerable, que es ese tipo de conjuntos que no son computables, pero todavía no son tan complejos, sí, solo si tienen una definición sigma 1 en el lenguaje de la suma y el producto. Una definición de forma existencial y después una serie de cuantificadores acotados en el lineal. Les digo que esto requiere prácticamente otro curso para verlo en profundidad, pero me queda una idea de que gracias a esa capacidad de codificación resulta que conjuntos cada vez más complejos son todos definibles en esta estructura mediante fórmulas. ¿Y cómo? Pues codificando computaciones, como habéis visto ahí, usando esa idea de la función beta de Vector. Y en particular, los recursivos caen en el primer nivel, aquí está todo lo computable, y ya nos movemos a partir de aquí en cosas que no son computables y cada vez más complejas, cada vez más complejas, cada vez más complejas, cada vez más complejas. ¿De acuerdo? Pero en particular, de lo que nos interesa, con técnicas parecidas vemos que cualquier conjunto recursivamente enumerable se puede definir aquí, en esta estructura, mediante una fórmula sigma. Se puede definir aquí. Pero claro, hay conjuntos recursivamente enumerables que no son recursivos. Ese es otro teorema básico de teoría de computación que también se merece un curso aparte. ¿Alguien conoce, creo que tenía algún conjunto recursivamente enumerable que no sea recursivo? O sea, un problema computacional que se puede listar, pero para el que se sepa que no hay algoritmo que lo resuelva. Es el teorema famoso de Alan Turing, que fue el primero que demostró, el problema de la parada. El problema, no sé si vosotros en Ecuador parada significa lo mismo que en Argentina. No tiene ninguna connotación sexual en tu caso. Vale, porque en América del Sur no se puede decir el problema de la parada, porque para ellos la parada es otra cosa. ¿De acuerdo? Ellos dicen el problema de la detención. Pero aquí no sabía en Ecuador si pasaba algo. Podemos hablar del problema de la parada. Hay un teorema esencial en teoría de la computación que dice que no hay un algoritmo para decidir si tenéis una máquina de Turing, si tenéis vuestro modelo de computación favorito y codificáis, ¿no? Tenéis un nombre para cada máquina, no hay manera recursiva de decidir si la máquina de código E, cuando lo alimento con entrada E, para o no. El problema de la detección de que los algoritmos paran. Ese es un teorema fundamental en teoría de computación y fue uno de
Turing, está pasando todo esto fue en los años 30, que es del Turing, esa época dorada de la lógica matemática. Entonces, ¿qué pasa? Fijaros, usando estas ideas de que podemos codificar muchas cosas, en particular podemos codificar el problema de la parada, ¿verdad? Existe una fórmula sigma 1 que describe el problema de la parada, que es un problema que no es computable por los resultados de Alan Turing. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes para poder saber por qué aquí podemos decir no, esto no es decidible, y a partir de ahí podemos deducir lo demás, ¿vale? Que esta prueba de Church y Turing del 36. ¿Por qué no es decidible? Porque consideremos el problema de la parada. El problema K de la detención, que es aquellos números naturales, de manera que el programa, en el modelo de computación que queráis, de índice E, para sobre la entrada E. ¿Vale? Si cada programa tiene un número, esa idea también lo hizo Gödel en su teorema, la idea de asociar un número natural a cada objeto finito, la codificación de Gödel. Si cada programa tiene un número, pues son aquellos números, tal que si yo corro el programa de índice E, pues se detiene sobre la entrada E. Es un conjunto, y se demostró que ese conjunto no es un hecho bien conocido de la comunidad, de que ese conjunto es recursivamente numerable, pero no computable. Cae aquí, pero se sale del computable, de lo recursivo. Entonces, claro, por representabilidad sabemos que, como es recursivamente numerable, se puede definir en la aritmética con la suma y el producto. Existe una definición, una fórmula sigma, una fórmula probablemente enorme, que si la escribimos con detalle podemos rellenar este seminario, ¿no? Escribiendo una fórmula, pero existe una fórmula sigma 1 finita, esta, que describe el problema de la parada en nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué ocurriría si esta teoría fuera decidible? Que habría un algoritmo, ¿verdad?, para saber si una determinada fórmula es verdadera o no aquí, que es lo que significa decidibilidad. Bueno, pues aplicaríamos el algoritmo a la fórmula phi de n y tendríamos un algoritmo para decidir si el número pertenece o no al problema de la parada. Claro, porque digo, como mi fórmula aritmética describe el problema de la parada, un número pertenece al problema de la parada si y solo si en el modelo de la aritmética es cierto phi en ese número, que es lo que significa que este conjunto sea definible mediante una fórmula aritmética, ¿verdad? Es lo que estudiamos en el tema 2. Pero claro, si hubiera, esto es válido aquí si solo si esta fórmula pertenece a la teoría de n, es una fórmula verdadera aquí. Luego, si hubiese un algoritmo para decidir si las propiedades de primer orden son verdaderas o no en los naturales con suma y producto, ese mismo algoritmo lo emplearía aquí y ese algoritmo me valdría para decidir si un punto pertenece o no acá. Y habría, por tanto, un algoritmo para decidir a priori si un programa informático para sobre una entrada dada. Y por Turing-Church sabemos que eso es imposible, ergo, este conjunto no puede ser decidible. Luego, no hay algoritmo para que nos permita describir, que nos permita decidir lo que es verdad en n con suma y producto, porque si lo hubiera, lo podríamos usar para decidir el problema de la parada por representabilidad. Y sabemos que ese no existe por un argumento que también es tipo diagonal, al estilo de Cantor, que dieron Turing, y por lo tanto esta teoría es indecidible. No es que no se nos ocurra algoritmo, es que no han ido ni habrá algoritmos, tal y como lo entendemos hoy en día, que sea capaz de decidir de manera general la validez de cualquier fórmula aritmética con suma y producto. ¿De acuerdo? Y la idea fundamental es esa. ¿Por qué? Porque si tengo suma y producto puedo codificar sucesiones, puedo codificar computaciones, incluso como he visto ahí en máquina, y por lo tanto puedo codificar el problema de la parada. Y como el problema de la parada no es computable, si hubiera un algoritmo para esa estructura, también para el problema de la parada, luego no puede haber algoritmo para la estructura correspondiente. Aquí eso no pasaba porque el lenguaje no era lo suficientemente expresivo para codificar computaciones. Las cosas que podía expresar en el lenguaje eran cositas muy simples. Luego por eso se escapa de ese error de ahí, y aquí sí puede haber decidibilidad. Pero al momento que podamos expresar cosas muy complejas en nuestro lenguaje, podemos repetir la idea de la prueba de Turing-Church y demostrar que esa teoría no es por tanto decidible. Y claro, como vimos ya que es decidible si solo si tiene una segmentación recursiva, corolario, esa teoría no puede tener una segmentación recursiva, claro. Luego la aritmética de Peano, que es recursiva, no es una segmentación de esa teoría y por lo tanto es una teoría que no es completa. Teorema de incompletitud de Gödel reformulado en términos de indecidibilidad.
la aritmética de Peano, la candidata natural para que fuese la respuesta a este cuadro de aquí, no nos vale. Hay propiedades aquí que se nos escapan de Peano. Hay seguro propiedades aquí que no son demostrables en Peano. ¿Por qué? Porque si fuese completa, como esta teoría es recursión esquematizable, pues esta teoría sería decidible. Lo demostramos en su día, que eran las dos equivalentes. Y como hemos visto que es indecidible por representatividad del problema de la parada, esta no puede ser completa. Luego, la aritmética de Peano, a pesar de que todo el mundo esperaba, no es completa. ¿De acuerdo? Y además, lo que os decía, no es que nos hayamos quedado cortos, sino que con el mismo argumento, si yo amplío la aritmética de Peano con cualquier cantidad computable de propiedades verdaderas, sigue siendo una teoría que no es completa, por lo mismo. Porque como esta es recursivamente asimatizable, si esta fuera completa, la teoría sería decidible y hemos demostrado que esta teoría es indecidible. Luego, de hecho, de que esta teoría es indecidible, se deduce que no puede tener a ninguna asimatización recursiva. Luego, amplíe como amplíe la aritmética de Peano, la teoría que os tengo es una teoría incompleta. Sí, por supuesto, me quedo dentro de axiomas computables, que es lo que uno exige para poder manejarlo computacionalmente. Luego, es lo que se llama un teorema de incompletitud, además, esencial. No es que PA sea demasiado pobre, al contrario de lo que esperábamos y hay que añadir más propiedades, sino derriba completamente, destruye la posibilidad de tener una sematización completa de n, ¿de acuerdo? Porque si tengo una sematización recursiva de n consumido el producto, necesariamente es incompleta. Necesariamente hay alguna propiedad verdadera que se le escapa a esa teoría. Ese es el teorema de completitud de Gödel y supuso un gran shock en su momento porque Hilbert, cuando propone el programa, va justo en la otra dirección. Él esperaba que la respuesta iba a ser que esa teoría era completa, que se era decidible y se más toda la matemática entera. Y resulta que ya incluso con los naturales hay completitud. Y además, y ese es el segundo teorema de Gödel, una de esas propiedades que no puede demostrar PA es su propia consistencia. El segundo teorema de completitud. El primero es, no es completa, pero no me da una pista de qué tipo de propiedad es la que no puedes demostrar. El segundo teorema de completitud dice, y una propiedad es justo la consistencia de la aritmética de Peano, que es lo que Hilbert quería demostrar usando métodos finitistas, luego completamente destruido desde ese punto de vista del programa de Hilbert, aunque después sí que se puede reconstruir parcialmente, pero eso ya es otra historia que no cae aquí. ¿De acuerdo? Pero en cuanto al resultado shock es que esta teoría no es completa y además una de esas cosas que no prueba cuál es su propia consistencia. Luego, usando la lógica del primer orden, no podemos fundamentar las matemáticas en el sentido de que solo con la aritmética de Peano no puede mostrar su propia consistencia, como todavía menos todo el aparataje de las matemáticas, que es lo que quería Hilbert. Una teoría sencillita, ser capaz de demostrar la consistencia de todas las matemáticas. Bueno, pues no es que no se pueda la consistencia de todas las matemáticas, sino ni su propia consistencia, que solamente habla de una. Esa es la consecuencia para los fundamentos del teorema de la completitud de la aritmética. ¿De acuerdo? Bueno, aquí una frontera clara entre lo que es computable y lo que no. La historia no termina ahí en el sentido de que hoy en día sí que hay muchos grupos de investigación que siguen dándole vuelta a todo este tipo de ideas. Entonces, y un problema, por ejemplo, clave en cuanto a la completitud es el siguiente, por eso ya prometo que os dejo. Claro, estos resultados son muy bonitos, muy elegantes y demuestran que no hay manera de capturar todas las propiedades de esta estructura mediante una teoría, al contrario de lo que pasaba antes. Y una de esas propiedades que no podemos nunca capturar, la consistencia de la propia teoría. Pero claro, hay una crítica natural, es decir, bueno, vale, eso para el lógico matemático le parece muy interesante porque está interesado en la consistencia. Pero ¿qué pasa para el computólogo o el matemático del día a día? Pues para que realmente se interese por el fenómeno de incompletitud, habrá que dar una propiedad que se escape a la aritmética de Peano, ¿de acuerdo? Esa teoría, y que sea una propiedad interesante desde el punto de vista del álgebra o de la geometría o de la computación, que no sea una propiedad metamatemática como la consistencia. Entonces, hubo un programa, después de que se entendiese y se viese la importancia y la potencia de estos resultados, decir, bueno, para que el resto de los matemáticos y los computólogos se interesen por la incompletitud, tenemos que encontrar una propiedad que ellos hayan estado estudiando previamente, o sea, que no esté construida ad hoc, como la consistencia, una propiedad que le interese al de álgebra o al de geometría
geometría, o al que está intentando demostrar que un cierto algoritmo para, venga de donde venga, te dice, lo siento, pero esta propiedad no es demostrar la aritmética de Peano. Bueno, pues a día de hoy todavía no se ha encontrado una propiedad con esas características satisfactorias. ¿De acuerdo? Y hay todo un programa que lo lidera Harvey Friedman, una personalidad absolutamente arrolladora en cuanto a incompletitud, que ella es profesor emérito en la Universidad Americana, fue además uno de los catedráticos más jóvenes en su universidad, una persona absolutamente excepcional que se ha dedicado gran parte de su vida a buscar ese ejemplo, a intentar demostrar. Sabemos que la aritmética de Peano no captura toda la verdad que hay aquí, y eso se deduce de Gödel, y desde 1930 y pocos ya lo sabíamos. Pero es posible dar un teorema concreto, una propiedad concreta e interesante de las matemáticas que no se demuestren aquí. Pues todavía a día de hoy nadie ha dado esa propiedad concreta. En el sentido de lo que se llama, concrete incompleteness, la búsqueda de ese tipo de incompletitud, con la esperanza de que de esa manera matemáticos y computólogos de otras áreas se interesarían también por estos métodos, porque digamos su terreno también podría estar afectado por el fenómeno de la incompletitud. La sensación que tiene es que la incompletitud es una cosa esotérica casi, que solamente afecta a los lógicos matemáticos, y quien trabaja en otras partes de ciencias de la computación o matemática está muy a salvo de ese tipo de fenómenos. Entonces, Friedman dice que había que buscar esa propiedad para romper el dique y que la incompletitud inunde el resto de las matemáticas y las ciencias de la computación cuando se descubra que, digo yo, que el problema P distinto de NP, estoy haciendo matemática ficción, sea independiente de PA. Entonces ya la gente empezaría a interesarse por eso de la incompletitud. Si resulta que una de esas propiedades que no se puede demostrar ahí es algo que les interesa mucho tanto a los matemáticos como a los que trabajamos en ciencias de la computación. Pero yo os digo, a día de hoy no se ha conseguido, y a Friedman por ley natural le quedan pocos años de vida, así que no sé si veremos el culmen de ese programa, pero desde luego un programa muy interesante, y que aunque he puesto aquí la punta del iceberg, desde los 30 hasta ahora pues, se ha ramificado en muchas propiedades, tanto teóricas como prácticas, en torno a entender qué es lo que pasa, porque esta estructura es tan especial, y porque los naturales con la suma y el producto resulta una estructura, por una parte tan rica, pero por otra parte con propiedades tan salvajes frente a otro tipo de estructuras matemáticas mucho más fáciles. Así, con esto terminamos el curso de teoría de